buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva charla, la tercera de este ciclo 2022. Les pedimos disculpas por un poquito de retraso que hemos tenido, pero bueno, ya estamos para comenzar esta nueva charla. Hoy la va a dar el ingeniero agrónomo Fernando Salvagiotti, recibido en la Universidad de Córdoba, con un máster en producción vegetal en la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en producción vegetal en la Universidad, un doctorado en ciencias de suelo y agua en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos. Es investigador en nutrición vegetal y fertilidad de suelos y está trabajando en el grupo de manejo de cultivos y suelo del INTA Oliveros en la República Argentina. Así que bueno, hoy vamos a tener a Fernando como disertante. Por supuesto, como siempre lo hacemos, agradecer a todas las empresas que nos acompañan, que permiten que esta información llegue a todo el público de manera gratuita, que es una información de primer nivel, de técnicos que trabajan en el INTA, que están todo el día perfeccionando su conocimiento, y poder disponerlos al público en general, la verdad es una de las cuestiones más importantes de nuestro ciclo, poder entregar ese tipo de información al productor de primera línea. Así que bueno, sin más, y para darle paso a Fernando, les proponemos la próxima charla el 18 de mayo, y los esperamos también ahí. Agradecerles por estar presentes, y bueno, Fernando, te cedo la palabra y seguís vos con la disertación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer esta charlita de compartir la pantalla, así mientras hablo van viendo. ¿Se ve bien, no? Bueno, esta charla que me invitaron a armar sobre lo que sería fertilidad integral en cultivos de fina, soja y maíz. Es todo un gran tema. Y traté de hacer algún resumen, pero en realidad está interesante para hacer varios disparadores, sobre todo con los precios que están teniendo los fertilizantes, los granos que van alternándose y dan diferentes escenarios, ¿no? Yo quería empezar mostrándoles que nosotros siempre, cuando hablamos de producción, que es nuestro objetivo, hablamos de lo que es el concepto de intensificación sustentable de la producción. Es un concepto en el cual nosotros tenemos que mirar un poco más allá de lo que es el lote y el cultivo en particular, y más allá de lo que es la producción, que si bien es el objetivo principal, como agronómicamente, tenemos que empezar a ver otras externalidades, otros cambios que están asociados, y cómo es el uso eficiente de los recursos, de los insumos que estamos utilizando, que por ahí es lo que vamos a charlar en la charla de hoy, pero a su vez tener en cuenta otros conceptos, como que nosotros tenemos que ver cómo trabajar con la biodiversidad que tengamos en el suelo, la diversidad de los cultivos, que es las rotaciones, ver cómo los procesos que yo hago para incrementar esta producción me afecta algún proceso de contaminación, qué pasa con los recursos naturales, o sea, el suelo, cómo lo tratamos, qué impacto tiene el manejo que lleva en el suelo, y básicamente también, ¿no? El valor agregado a la producción, que es lo que nos da. Todo esto juntos son cosas y pensamientos que tenemos que tener al momento de planificar la producción de un cultivo y de un sistema de producción. Entonces, dentro de eso, yo ya hablar específicamente, hoy la charla de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de nutrientes, que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos, pero también con el mantener un poco el recurso natural suelo, que es el que nosotros estamos utilizando para producir. Y siempre que traigo un ejemplo, este es un índice de rotaciones que tenemos en Olivero. Esto es lo que está puesto acá, que dice ISI, es el índice de intensificación. Imagínense que 0,4 es como un 40% del año con un cultivo, como un cultivo de soja, básicamente esto. Y en la medida que nosotros ponemos más cultivos en el año, o sea, si ponemos maíz, soja, maíz, trigo, soja, ocupamos más el espacio del tiempo, nos vamos hacia acá a la derecha. Lo que está acá puesto es un indicador muy sensible de lo que es la materia orgánica del suelo, que es la materia orgánica particulada, que es la que se incorpora rápidamente al suelo. Y eso vemos que en la medida que nosotros ocupamos más el suelo con cultivos,
en la medida que nosotros tenemos más incorporación de gramínea, la materia orgánica particulada tiende a aumentar. Y lo otro interesante, fíjense que siguiendo un concepto, pero midiendo, por ejemplo, lo que es respiración microbiana, que nos da algo la respiración de la actividad del microorganismo. Es muy grueso el indicador, pero es bastante sensible. Nos muestra que en la medida que nosotros pongamos más cultivos, vamos a tener más actividad, más vida, y con eso vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa? Estas rotaciones, estos cultivos, tenemos que planificarlo de forma tal de que cumpla su función, o sea, que tengan buenos cultivos, bien nutridos, que no le falte ningún recurso, ¿no? Y cuando hablamos a escala de cultivo, nosotros tenemos, es un gráfico que habrán visto en alguna otra charla, es un gráfico que generalmente utilizamos para decir cuál es la producción, cómo podemos alcanzar la máxima producción en un ambiente determinado. O sea, para una fecha, para un cultivo, para una fecha de siembra determinada, para un cultivar, vamos a tener un máximo que podemos alcanzar en una condición de secano, ¿no? Entonces, dado por la luz, por la temperatura, por la variedad que yo elija. Y generalmente ese rendimiento, lo factible generalmente, o muchas veces, se ve reducido, no podemos alcanzar ese máximo que podemos alcanzar en condiciones de secano, es porque tenemos una brecha nutricional que llamamos que es la brecha nutricional por agua, por nutrientes y agua. O sea, a nosotros generalmente planificamos para lo que es mejorar y optimizar el agua, que es el factor más limitante, pero lo que pasa de nosotros nuestro es que nosotros tenemos deficiencias de algunos nutrientes. Y eso hace que lo máximo que podemos llegar a alcanzar no lo podemos alcanzar por una mala corrección de esos nutrientes, una deficiencia. Fíjense, acá lo puse, acá está soja, acá arriba, acá está trigo, acá está maíz, y fíjense que lo que está puesto acá es el rendimiento que se puede llegar a alcanzar en cada zona, y básicamente lo que está más clarito en este gráfico es lo que faltaría llenar, es el vaso que nosotros no lo llenamos porque hacemos el mal manejo de agua o mal manejo de los nutrientes. Bueno, esto para explicarles que para los diferentes cultivos existen brechas de rendimiento que llamamos. Yo traigo este concepto de brecha porque nosotros cuando manejamos nutrientes tenemos un componente en el cual al estar deficiente en nuestros suelos hace que no podamos llegar a alcanzar la máxima producción. Entonces, ¿cuál es la cancha en la que jugamos? O sea, la cancha que jugamos, lo mismo por un lado, es la demanda de los cultivos, o tenemos brechas que tenemos que cerrar esa falta de rendimiento. Pero fíjense que acá tengo algunos números para que tengan. Este fue un rendimiento hace unos años. Fíjense que el soja, el rendimiento era de 26 quintales, y el rendimiento que se podría llegar a aspirar era de 39, y esa brecha de rendimiento de un 32%. Pero fíjense en las gramíneas, tanto sea maíz como trigo, esto es un promedio a nivel Argentina, ¿no? Esas brechas eran del 41%. Y estas brechas varían, evidentemente, si bien es un estudio zonal esto, varían de lote a lote de acuerdo al manejo que hagamos todos. Vamos, entonces tenemos el concepto de brecha como un factor, como un paradigma para empezar a discutir el manejo de los nutrientes. Lo otro que tenemos que conocer es dónde estamos parados. Y fíjense, estos son resultados del promedio de 4 sitios en rotaciones maíz, soja, trigo, soja. Lo que está acá puesto acá es la producción acumulada de los cultivos, o sea, es sumar todos los maíces que hubo en los 4 ciclos. Y fíjense que hay un efecto acumulado que se ve sobre todo en las gramíneas, pero también en la soja, en suelos que tienen bajo contenido de fósforo, medianos a bajos contenidos de materia orgánica, o sea que hay deficiencia de nutrientes. O sea que esto es la brecha nutricional, que es la que nos perdemos. Y si nosotros lo vamos acumulando en rotación, es un montón de rendimiento y producción que no podemos llegar a lograr. También teniendo en cuenta que unos buenos cultivos también nos aportan mejor residuos rastrojos para la rotación. Esta brecha nutricional va a estar básicamente por la fertilidad del suelo, el lote de producción, y la combinación de los potenciales de rendimiento del manejo del cultivo. Y si nosotros hablamos de leguminosa como la soja, si ponemos una vicia, por ejemplo, como cultivo de cobertura, habría que agregarle esto que es el aporte de los organismos simbiontes, ¿no? O sea, de hacer una buena inoculación que nos permita a nosotros fijar un poco más de nitrógeno del aire. Fíjense, estos son unos estudios que se han realizado para cuantificar cuánto es el contenido de materia orgánica en los suelos. Acá a la izquierda lo que está en un suelo prístino, una condición prístina, fíjense que puede estar un 6% en el sudeste, en el San Vicente 3, 4, 6%, o sea, medido. Y lo que está puesto acá es una medición en el suelo en el 2011, en el 2018, y lo que vemos es que cada vez está más rojo, más naranja, que serían los contenidos por debajo del 3%, que nos limitan un poco más la fertilidad potencial. Y cuando hablamos de materia orgánica,
y lo relacionamos con el nutriente, pensemos, materia orgánica es nitrógeno, materia orgánica es azufre, que son los nutrientes básicos que nos están limitando la producción. Este es otro mapa del pH, y fíjense que nuestros pHs, evidentemente la agriculturización hace que disminuyan los pH, pero los pH que tenemos son ácidos, medianamente ácidos, ¿no? Entonces, es la cancha en la que estamos jugando. No tenemos pH tan extremos como para poder tener inhibición de nutrientes como pasa en suelos tropicales, pero tenemos algún tipo de limitación que en algunos casos habría que evaluarla, ¿no? Fíjense que este es de calcio, fíjense que el calcio también es básico, nosotros son ricos en calcio y magnesio, entonces la agriculturización también ha hecho un proceso de pérdida, también, si bien han caído, todavía en niveles extremos. Esto es magnesio, que es otro de las bases, y cuando hablamos de calcio y magnesio, nosotros pensamos más que nada en la fertilidad general del lote, ¿no? Por su efecto en la estructura y su efecto para regular un poco el pH. Esto hace que tengamos una mejor fertilidad. Y generalmente, o sea, cuando somos fertilidad de la materia orgánica, lo que nos está mostrando una gran deficiencia es el fósforo. Fíjense que los niveles de fósforo Brace, fíjense que si vamos de un solo PRISTI 2011, 2018, han caído drásticamente. Y es la llamada de atención, porque nosotros cuando hablamos de los cultivos, y si bien en las gramíneas siempre pensamos en el nitrógeno, o sea, cuánto urea aplicamos, por ahí nos olvidamos un poquito, no le prestamos atención al fósforo, y el fósforo que constantemente ha estado en caída. Y esto está dado porque casi el 80% del fósforo se va con el grano. Y si ese grano, si ese sistema no tiene animales que estén reciclándome el fósforo, vamos a tener las deficiencias que vemos en los lotes. Bueno. Y el potasio, que estamos viéndolo, como si bien está en niveles altos, todavía hay una caída con el tiempo. Esta es la cancha que jugamos. Esta es la cancha en la que tenemos que jugar, o sea, las demandas que tenemos, o sea, tenemos posibilidades de alto rendimiento, tenemos genotipos de alto rendimiento, y tenemos suelos que se están poniendo cada vez más deficientes. El boro es otro micronutriente que nos está afectando, y el zinc, que también tiene una historia media parecida a la del fósforo, ¿no? Suelos que están cada vez con mayores deficiencias. Bueno, esta cancha, ¿cómo la podemos enfrentar esta cancha? El manejo de nutrición de los cultivos, nosotros tenemos que sufrir un efecto inmediato, o sea, tenemos que tratar de generar la producción que deseamos, que necesitamos para poder sostener nuestra rentabilidad. También puede estar asociada la calidad del cultivo, encontramos el trigo y la proteína, por ejemplo. Y tenemos un efecto a largo plazo. Ese efecto a largo plazo tiene que ver con mantener una fertilidad, o sea, nosotros cuando manejamos rotaciones, secuencias, etcétera, tenemos que pensar en cómo hacemos que esa rotación sea lo mejor para que mejore la materia orgánica, la posibilidad de acumular nutrientes sean liberados en el tiempo, y eso es el efecto a largo plazo. Y por eso nosotros ponemos a las gramíneas como un rol fundamental dentro de la fertilidad de los sistemas, básicamente por el aporte de carbono que pueden realizar, y sobre todo en sistemas agrícolas continuos donde no tenemos pastura, no tenemos algún otro tipo de aporte de carbono. Entonces, cuando nosotros hablamos de las decisiones de fertilización, y acá pongo 3 ejes importantes al tener en cuenta. Uno tiene que ver con la movilidad de los nutrientes. Las estrategias que desarrollamos para nitrógeno son totalmente diferentes de las que desarrollamos para fósforo. El estado de los cultivos, el estado fenológico de los cultivos, en qué momento vamos a realizar la fertilización y en qué secuencia de cultivo estamos. Por eso yo acá les muestro un esquemita rápido, así mostrando 4 secuencias diferentes de cultivo. Acá tienen una rotación bien intensiva arriba, maíz, trigo, soja. Acá abajo todo lo menos deseable, un monocultivo de soja. O fíjense que acá tenemos maíz, pero tenemos maíz, soja con periodos de barbecho espaciados. ¿Cómo son los momentos que tenemos nosotros para poder actuar con fertilizantes para poder mejorar la fertilización? Y bueno, nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el zinc, nosotros lo podemos estar aplicando, o algún otro micronutriente lo podemos estar aplicando a la siembra de casi todos los cultivos. Evidentemente en soja, sin aplicar nitrógeno, porque la soja, para eso tenemos la estrategia de mejorar la clasificación biológica a través del uso de inoculantes. Y bueno, ese es el uso de arrancadores, básicamente, por el caso de fósforo y azufre, o nitrógeno de base. Pero nuestro suelo y nuestro clima nos permite a nosotros que algunos nutrientes de menor movilidad, como fósforo y azufre, lo podemos aplicar en los periodos de barbecho, porque sobre todo en suelos planos, porque esos nutrientes de baja movilidad lo podemos aplicar 6, 7 meses boleados ante los cultivos para que estos estén disponibles. O sea, no están totalmente indisponibles como puede pasar en un suelo
tropical, ¿no? Y las otras opciones que tenemos para mejorar la nutrición es durante el ciclo de cultivo, en la aplicación de nitrógeno, que puede ser pospuesta, tanto en trigo como en maíz, o la aplicación de micronutrientes a través de aplicaciones foliares. O sea, este es el escenario que nosotros tenemos para poder manejar la nutrición del cultivo y las posibilidades del uso de los fertilizantes, ¿no? Después lo que les quería comentar es cuando nosotros hablamos de un nutriente móvil, el nutriente móvil por excelencia es el nitrógeno, y el nitrógeno se mueve por flujo masal, ¿se acuerdan? Por la corriente transpiratoria. Entonces los nitratos que nosotros son los que usamos para poder quedar sobre el cultivo, es el suelo natural, donde los fertilizantes se van a mover hacia las raíces a través del flujo masal, y nos va a formar este perfil de, como se mueve con el agua, un perfil amplio en el suelo. Si nosotros ponemos una planta que esté a 2 metros, por ejemplo, van a competir de la misma forma, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener esos dos perfiles que no se tocan, pero eso agronómicamente no es algo que yo desee. Entonces, lo deseo porque cuando hacemos agronomía, con maíz, con trigo, tenemos plantas en alta competencia. Entonces, lo que nosotros vamos a tener va a ser este tipo de perfiles en el suelo. Es totalmente absorbido por el cultivo, todo lo que está en el suelo, a una gran velocidad. Es por eso que en la medida que aumente el potencial de rendimiento del cultivo, o sea, más plantas por unidad, mayor va a ser la transpiración y va a ser mayor el potencial de rendimiento. Entonces, el potencial de rendimiento nos determina la demanda del cultivo. Entonces, en los nutrientes de mayor movilidad, estas necesidades van a estar en función del potencial de rendimiento. ¿Estamos? En un nutriente de baja movilidad, como puede ser el fósforo, no se mueve por el flujo más, sino que se mueve a través de un cilindro. Este cilindro de eficiencia está cercano a la raíz. Si una planta que tiene ese cilindro va a estar determinado por la cantidad de fósforo que tenga cerca del suelo, y como se mueve por difusión, porque se mueve lentamente y despacito, no por el flujo del agua como hacía el nitrógeno, este va a ser el tipo de movimiento que va a tener el fósforo hacia la raíz. Nosotros vamos a generar esos cilindros de deficiencia. ¿Estamos? Y fíjense a la izquierda, un suelo que tiene 5 partes por millón, que es nuestro indicador de fósforo array. En la derecha tenemos una raíz que está en un suelo con 20 partes por millón, esquemáticamente. Entonces, fíjense primero que los cilindros, el grueso del cilindro se pone en el suelo más deficiente, se hace más ancho más rápidamente. Eso pasa el día 1, el día 5, el día 10. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que tengamos más deficiencia, la planta va a tener ese cilindro y no va a adquirir la cantidad de fósforo que necesita. Entonces, si yo aplico un fertilizante fosfatado, yo lo que voy a hacer es disminuir ese ancho de cilindro, disminuirlo y contarle a la planta que tiene un ambiente rico en fósforo. Por eso es importante el uso de arrancadores con fósforo para satisfacer la demanda, al menos del cultivo en suelos deficientes, para generarle esa sensación de que tiene una mejor nutrición. Entonces acá no importa tanto cuántas plantas hay. A mí lo que me interesa saber acá es cuánto es la concentración que tenga de fósforo el suelo. ¿Estamos? Entonces, nutrientes de menor movilidad, como el fósforo, el potasio, si queremos tener en cuenta, por ahí lo usamos en la estructura, la estrategia es aumentar el nivel del mismo en el suelo para sostener un determinado nivel de producción. ¿Está? Un poco de repaso esto de lo que son los nutrientes, la movilidad, para poder entender cuáles son las estrategias y cómo manejar la fertilización en largo plazo. ¿Por qué? Porque las decisiones que yo voy a tomar es básicamente en el uso de fertilizantes, es el momento en que lo voy a aplicar, en dónde lo voy a aplicar, qué fuente voy a utilizar y las dosis. Vamos a hacer una alcance de charla, si no me hacen las preguntas, pero básicamente vamos a hablar bastante de dosis, que es el factor más importante al momento de decidir la fertilización, es decir, cuánto. No importa la fuente, a mí va a determinar el precio muchas veces, la cantidad de kilos por nitrógeno, la localización puede ser importante por un arrancador o no, pero que me define a mí el resultado económico en primer lugar va a ser la dosis, definir bien la dosis que estoy aplicando. Por eso hay que hacer un buen muestreo de suelo, cuantificar lo que tenemos para poder de esta forma decidir la dosis a aplicar. Realmente tengamos en cuenta que que esta charla va a ser sobre los cultivos, vamos a ir viendo todos los cultivos, los vamos a sacar a poco, pero básicamente tengo que asegurar el cultivo, cualquier cultivo que tengamos, maíz, soja, trigo, girasol, el que quieran,
asegurar que durante el periodo crítico el cultivo tenga un crecimiento. El periodo crítico en los cultivos es el periodo de terminación del cultivo. Si hablamos de maíz, por ejemplo, es el periodo en el cual se está definiendo 20 días alrededor de la floración. Entonces, en ese momento, al cultivo no le puede faltar el nutriente. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que asegurar que el nutriente esté disponible tiempo antes. Eso pasa en el maíz. Si nosotros hablamos de trigo, queremos que el cultivo, unos 20 días antes de lo que es antesis, esté con un gran crecimiento, o sea que los nutrientes estén disponibles, ¿no? Y que esté con un poquito más 20, menos 20, más 10, si quieres hacer un requerimiento. Y en el caso de soja, nosotros queremos que entre R3 y R6, que es el periodo en el cual se define el número y el peso de los granos, los nutrientes no nos estén faltando, ¿no? Con lo cual empezamos a definir una estrategia por ese estado en el cual esté el cultivo para que estén disponibles los nutrientes, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de nitrógeno, a ver cómo definimos esta dosis. Ya sabemos que es el momento en el cual tenemos que tenerlo, es para que durante el periodo de llenado de granos, de definición de granos esté disponible. Ahora, las metodologías que utilizamos históricamente nosotros, lo que se planteó en un principio para plantear, es hacer un balance de nitrógeno. Un balance de nitrógeno es decir, cuánto depende del cultivo. Acá, por ejemplo, es el rendimiento que tengas. Dijimos que en función del rendimiento, la demanda del nitrógeno del cultivo, esto me está dando la demanda, y la oferta, que la oferta va a estar determinada por cuánto mineraliza y cuánto mido a la siembra, ¿está? Entonces, esto es la oferta de nitrógeno, un balance muy simplificado, no tenemos en cuenta las pérdidas, o están incluidas todas las eficiencias, y tenemos una demanda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos esos modelos de nitrógeno para determinar la dosis de fertilizante, fíjense que tenemos cuánta es la eficiencia que usa la mineralización, con cuánta eficiencia usa el nitrógeno inicial, con cuánta eficiencia usa el nitrógeno del fertilizante. Entonces se hace bastante difícil porque la eficiencia varía, es un número hipervariable, y generalmente cuando el fertilizante caro, uno por naturaleza es más eficiente, ¿no? Porque eso implica que va a disminuir la dosis, lo cual no tiene ninguna lógica. Entonces, para evitar esa incertidumbre y evitar ese sesgo que uno puede tener por no elegir bien los números, es que elegimos otra metodología que es solamente medir los nitratos a la siembra. Que es el método que por ahí ustedes pueden escuchar, que es el N-X, ¿no? Que es cuánto necesito yo completar de acuerdo a cuánto de fertilizante para completar el cultivo no tenga limitantes de nitrógeno. Entonces, es el análisis de nitrato a la siembra y usar umbral de respuesta de fertilización. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo conseguimos? Si alguno ha estado trabajando en la comunidad de esto, capaz lo sepa, pero yo siempre lo recuerdo para no olvidarnos. Básicamente, nosotros lo que hacemos para determinar esos umbrales de respuesta a nitrógeno es hacer muchos ensayos de fertilización nitrogenada. Estos son ensayos de fertilización nitrogenada en maíz, por ejemplo. Y cuando nosotros usamos muchos ambientes, aquí le puse AR, alto rendimiento, BR, bajo rendimiento, fíjense que tenemos situaciones, muchas situaciones. Entonces, uno de ahí, bueno, depende de cada situación, y es verdad, depende de cada lote tiene su particularidad. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar esto en un método diagnóstico que nos permita tener algún tipo de certeza y poder aplicarlo en muchos lotes? Entonces, estas curvas generalmente nosotros las relativizamos, ¿no? Cuánto es para llegar al máximo, y trazamos este tipo de curvas, en el cual nos permite a nosotros definir un umbral en común para todos esos ambientes. Entonces, el primer dato que necesitamos es cuánto nitrógeno tengo a la siembra. Nosotros recomendamos medir hasta los 60 centímetros, ¿no? Y en base a eso, llegar a un umbral. Y esta sería la dosis a aplicar. Es el famoso método del N-X, que nosotros generalmente usamos, ¿no? Entonces podemos tener infinitas situaciones en las cuales, dependiendo de la situación ambiental que tengamos, ¿qué es lo que la limitante de este método? Que solamente nos sirve para el conjunto de ambientes, suelo, etcétera, que nosotros estuvimos realizando los muestreos. Pero actualmente existen bastantes umbrales determinados a nivel local, y yo les voy a mostrar algo en maíz que hemos realizado para poder universalizarlo un poco más. Entonces, hay calculadores ahora, planillas de Excel que se pueden bajar. Básicamente lo que nosotros necesitamos calcular para calcular esta de nitrógeno a la siembra es la concentración de nitratos, N de nitratos, la profundidad del que lo hacemos, por eso es importante que el muestreo, si lo decimos a 20 centímetros, sean 20 centímetros, no sean 25,
porque eso nos modifica la concentración de los nutrientes, y la densidad aparente. Con estos tres datos, nosotros podemos calcular la cantidad de kilos de nitrógeno por hectárea. Fíjense, remarco, por un detalle, pero me parece que es interesante que siempre remarcarlo a esto, que nosotros veamos en qué unidad está expresado los nitratos. Nosotros el dato que necesitamos es N de nitrato, porque si tenemos nitrato solo hay que multiplicarlo por 22,6, que es el porcentaje de nitrato, que esta es la formulita, ¿no? Los partes por millón de nitrato por 22,6 nos da cuánto tiene de nitrógeno ese horizonte del suelo. Si tenemos amonio, esta es la fórmula, 77%, pero básicamente nosotros, multiplicando el nitrógeno y nitrato por la profundidad del metro, por la densidad aparente, por un factor de conversión, nos da cuántos kilos de nitrógeno. Y esto nos dice la disponibilidad de nitrógeno que yo tengo a la siembra. ¿Estamos? A la profundidad de 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, ustedes, si nosotros usamos 20 centímetros y una densidad aparente de 1,2, nos da el famoso número de 2,4, que es el que muchas veces dicen, bueno, multiplicar nitratos por 2,4. ¿Saben cuáles son? Estos son los tres componentes de ese factor 2,4. Ahora fíjense qué tan importante es, nosotros acá modifica igual cantidad de nitrógeno y nitratos con dos densidades aparentes, fíjense para la misma profundidad, y fíjense que nosotros varía casi 3 kilos, solamente un 17% por errar este rango de densidad aparente, que es el rango que podemos ya tener en los suelos nuestros. Ahora fíjense, manteniendo la densidad aparente constante, pero variando 10 centímetros de profundidad, fíjense que el error que podemos tener de estimación es del 50%. Con lo cual, la profundidad es uno de los factores más importantes al momento de no errarle, hacer un diagnóstico más preciso. Y generalmente cuando hacemos, para llevarlo a 0,60, lo que hacemos es hacerlo por estrato, al calcular cuánto es por cada estrato y después hacer la sumatoria total de los cálculos hechos en cada una de las profundidades. Un detalle, esto es un poco básico del cálculo de fertilidad, pero siempre me gusta recordarlo para poder. Ahora existen, si ustedes van a hay algunas aplicaciones, ahora que lo hacen automáticamente, pero es bueno saber la lógica que hay detrás de todo esto. ¿Ah? Yo les quería mostrar algo de trigo y maíz, porque básicamente esto lo usamos para trigo y maíz, en principio, para poder hacerlo, y fíjense que esos niveles críticos de nitrógeno, de nitrato más fertilizante a 60 centímetros, varían de acuerdo acá tengo datos del sudeste de Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe, sur de Santa Fe y Córdoba, fíjense que van entre 125 y 150, ¿no? Y tiene que ver mucho básicamente con el potencial de rendimiento. Pensemos lo que yo les contaba al principio acerca de que mayor demanda de nitrógeno, mayor es la cantidad de nitrógeno que tengo que aplicar, tiene que ver con esto, con los umbrales. El umbral se va corriendo en la medida que aumenta el potencial de rendimiento. Fíjense que 125 para 3.500, y acá en el sudeste de Buenos Aires, casi para las 3.000 kilos, 175. ¿Está? Nosotros al principio, para que vean este umbral de 92, fíjense, es acá que les estoy mostrando. Esto era para centro-sur de Santa Fe, para rendimientos de hasta 4.500 kilos, capaz que en tu zona tengan un rendimiento un poco mayor, pues ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense, para esta serie de arquitectos típicos y vérticos, en condiciones no limitantes de otros cultos. Y fíjense que todas las condiciones que tengo que hacer, fíjense claramente con el antecesor soja de primera, porque los antecesores varían bastante en la disponibilidad de nitrógeno inicial, hasta este nivel de rendimiento. Ese es el que habíamos calibrado en su momento. Pasamos años y pudimos calibrar algún otro tipo de umbral. Fíjense, esto fue incorporando rendimientos de hasta 6.500 kilos, y ese umbral me llega a casi 150 menos X, que por ahí es el que estamos nosotros manejando para poder llevar la disponibilidad de nitrógeno, ¿no? Fíjense esto en entre ríos, para mostrar algo también que tiene que ver con el potencial de rendimiento. Aquí hay un trabajo de Octazo en el cual nos está mostrando, fíjense arriba, cuando las lluvias son menores a 400 milímetros, ya que tenemos una limitación por agua, es un umbral de nitrógeno a la siembra de 68 kilos. Si nosotros vamos con lluvias mayores, lo que nos implica mayor potencial de rendimiento, ese umbral sube a 132. O sea, lo que nos está variando el umbral, nosotros estamos trabajando con un tipo de metaanálisis más global para ver alguna tendencia global, pero yo le diría que manejándose con 150 menos X,
160 menos X estaría dentro de los rangos de los rendimientos que podemos llegar a obtener. Cuando vas al sudeste, por ahí lo superamos un poquito más por el potencial de rendimiento de los trigos. ¿Cómo hicimos esto en maíz? Nosotros, en maíz hicimos algo similar, pero lo que hicimos fue tratar de juntar todos esos ensayos que hay de fertilización nitrogenada, que son los puntos que están viendo ustedes ahí, y definimos 5 grupos de rendimiento. ¿Me van siguiendo? O sea, son 5 grupos que lo dividimos de acuerdo al potencial. Fíjense, para hacerlo más rápido y simple, Q5 eran rendimientos, los rendimientos superiores eran rendimientos de maíz superiores a 14 toneladas, el Q3 era hasta 11 toneladas, el Q1 hasta 6.500, ¿no? Y fíjense que lo que nosotros logramos fue diferentes curvas de respuesta de acuerdo al potencial de rendimiento. Si nosotros juntamos, y para que lo vea más gráfico a esto, cada color es a un grupo de rendimiento de cultivar, y nosotros lo que veíamos era, fíjense, el rojo era Q1, o sea, el rendimiento hasta 6.500 kilos, y la verde era hasta 14 toneladas. Y lo que nosotros veíamos que en la medida que aumentaba el potencial de rendimiento, aumenta ese umbral. O sea, el umbral de respuesta a nitrógeno, en el caso de maíz, va aumentando en función del potencial de rendimiento, de 140 hasta casi 300 kilos de nitrógeno, sumando el fertilizante más el nitrato a la siembra. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer yo al momento de definir la dosis de nitrógeno es definir una dosis, el nivel de rendimiento al cual quiero aspirar, ¿no? Fíjense que por cada tonelada que mi potencial de rendimiento aumenta, este es potencial de rendimiento del ambiente, el umbral se aumenta a 22 kilos. O sea que si estoy en 10 toneladas de rendimiento objetivo, mi umbral tendría que ser en 180, y si yo quiero aumentarlo a 11 toneladas, tendré que aumentar casi 22 kilos de umbral, correr el umbral. Y eso era independientemente de la textura del suelo, lo cual es algo que nosotros esperamos que ocurriese. Entonces, definir el potencial de rendimiento es importante para poder definir el umbral de respuesta. Pero ahora que nos está llamando la atención, el otro concepto que es el de la dosis óptima económica. La dosis óptima económica, acá les puse algunos valores en maíz para poner esas relaciones, es cuántos kilos de grano, todo transformado en precio, cuántos kilos de grano tengo que vender para poder pagarme 1 kilo de nitrógeno, ¿no? Entonces, tenemos una relación, en el caso del maíz, por ejemplo, de 5:1, el nitrógeno es barato, yo con 5 kilos de grano que venda, me compro 1 kilo de nitrógeno, 20:1 es caro, necesito 20 kilos para producir, y fíjense que lo interesante de esta curva es que, en la medida que yo aumento mi dosis fertilizante, la respuesta va a ser menor. Si acá es la respuesta máxima, ¿no? La respuesta económica siempre va a estar un poco más abajo, porque va a depender del costo que tenga el fertilizante. Y esta relación va a depender de 2 factores: cuánto cuesta el fertilizante y cuánto cuesta el grano. ¿Está? Yo hice algún ejercicio acá. Fíjense esto para que lo vean más. Después tengo un ejercicio que hice con trigo hace unos días, pero con el precio que tenía. Pero fíjense que para maíz, es lo que está acá puesto, la dosis óptima económica. Fíjense que eran los 5 grupos que yo les hablaba, de alto, muy bajo, el Q1, Q2, Q3, que es de muy bajo potencial de rendimiento, muy alto. Pero fijémonos acá estos dos suelos, textura media y textura gruesa. Una relación de precio 10:1 en maíz, que es por ahí lo que la promedio, creo que va a aumentar bastante, por lo menos con los precios que tenemos ahora. Y fíjense para acá, un rendimiento muy alto, o sea, rendimiento de arriba de 14 toneladas. Fíjense que si mi nitrógeno inicial es de 40 kilos, o sea, bajo, mi dosis es aproximadamente 200. En un suelo de textura gruesa, baja. Fíjense que la misma tendencia es aún teniendo un suelo con mayor. Evidentemente, si yo tengo menos nitrógeno inicial, es menor la dosis que tengo, con lo cual es importante de cuantificar cuánto nitrógeno tengo en la siembra para saber si estoy acá o estoy acá para aplicar fertilizante, y es bastante la cantidad de kilos de nitrógeno que voy a bajar. Pero fíjense que los suelos de textura media o fina, generalmente las dosis óptimas económicas son un poco mayores que en los suelos de textura gruesa. Bueno, en la zona de Julio tenemos toda la pludoles, en la cual tenemos textura gruesa. Y la explicación siempre la que tenemos de por qué la dosis pueden bajar un poco más con respecto a los suelos de textura un poco más fina o intermedia, tiene que ver con la relación que hay entre la materia orgánica y la textura. O sea, la materia orgánica está menos protegida en los suelos sueltos, y esto puede ser que se libre un poco más o haya una mayor mineralización, lo cual está reflejado en una
menor dosis en términos relativos con otro tipo de suelo. Esa tendencia se mantiene para todos los potenciales de rendimiento. ¿Estamos? Fíjense que siempre es así. Lo que sí, baja. Evidentemente, si mi potencial de rendimiento es más bajo, mi dosis óptima económica va a bajar porque mi demanda va a ser menor. Entonces, ¿a qué voy con esto? La importancia de muestrear el suelo. Hoy que está caro el fertilizante, me parece que muestrear el suelo y cuantificar cuánto tenemos nos va a definir bastante mucho el resultado económico, porque con eso voy a saber hacia dónde, cuál es la disponibilidad inicial. Y definiendo mi potencial de rendimiento, voy a saber cuál es el techo que debo tener, y ahí ya puedo empezar a definir mi dosis de nitrógeno a aplicar. ¿Cuál es el escenario? Otra vez fue un cálculo que hace unos 15 días, puede haber variado porque todo varía. Nosotros lo que tenemos actualmente, en la actualidad, es un aumento del precio de los granos, lo cual nos está diciendo, bueno, si aumenta el precio de los granos, nosotros podemos comprar más fertilizante, pero el precio del fertilizante, sobre todo el nitrogenado, ha aumentado más que proporcionalmente, ¿no? Es bien complejo, escapa un poco para la formación del precio del nitrógeno en Argentina. A pesar de tener fabricación propia, no nos alcanza por la superficie que hemos tenido en los últimos años, tanto de trigo como maíz, y hace que el precio del fertilizante sea mucho más elevado que lo normal, ¿no? Entonces yo agarré dos ensayos, un ensayo en el río, pero me sirven para ilustrar esto, con dos antecesores, maíz y soja, o sea, con diferentes, fíjense, diferentes disponibilidades de nitrógeno según el antecesor. Y que vemos estos dos tipos de respuestas. Fíjense que cuando el antecesor era soja, ¿no? Mi umbral de respuesta era 140, cuando el antecesor era maíz era de 180. Y uno esperaría que siempre cuando el antecesor sea maíz, tener una dosis un poquito más grande, fíjense que acá son casi 40 kilos más de nitrógeno, porque habría un tipo de inmovilización diferente en el trigo que está siguiendo. Esto pasaría contra un maíz trigo soja contra un maíz soja trigo soja, ¿no? Entonces, aumenta por el efecto del antecesor. Y fíjense que acá estimé la dosis óptima económica para una relación 4:1, 6:1, es una relación que podemos encontrar normal en trigo. En ese momento que hice el cálculo, la relación era de 15:1, la relación del fertilizante, altísima, hiper alta. Era algo medio, ¿cuántos kilos? Necesito vender 15 kilos de grano de trigo para poder pagar un kilo de nitrógeno cuando era casi menos de la mitad en años normales. Evidentemente, definir primero, al pasar una relación de precios mucho más alta, se nos bajan las dosis, por una cuestión de dosis óptima económica, pero fíjense que importante es definir cuál es mi antecesor, porque yo voy a tener un porcentaje más de incremento por haber, por usar un antecesor diferente. Entonces, todo lo que le estoy diciendo es todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder definir una dosis de nitrógeno en un escenario alto de precios o de relaciones de precios bastante desfavorables o bajas para nuestro sistema de producción. Tengamos cómo está incluido el trigo en el sistema de producción. Esto se lo dejo rápidamente porque si tenemos, esto son ensayos del trigo, después del trigo vamos a hacer un maíz tardío. Las disponibilidades que tengamos después sobre el maíz va a estar diferente. Fíjense, estos son maíces tardíos sembrados sobre trigo o sobre soja. Y fíjense que si nosotros sembramos maíz tardío, sembrado o maíz segunda sobre un trigo, fíjense que la disponibilidad de nitrógeno puede tener 40, 60 kilos de nitrógeno. Evidentemente, consumió nitrógeno el trigo, va a tener menos disponibilidad con la inmovilización propia de los rastrojos. Fíjense que si lo hacemos un barbecho de soja como maíz de siembra tardía, las disponibilidades son mucho mayores y las respuestas a las fertilizaciones van a ser más bajas, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos maíces de siembra tardía, tenemos antecesores que nos pueden traer diferentes consumos, podemos tener trigo, podemos tener vicias, podemos tener una leguminosa que nos trae por nitrógeno, y todo eso hace que de vuelta vamos a muestrar el suelo ante el maíz para saber cuál es la dosis de aplicación. Yo tenía acá, fíjense, rápido quiero mostrar esto. Estos son maíces de siembra tardía sobre diferentes antecesores, sobre arvejas, sobre un barbecho de soja, o sea, casi un barbecho de casi 8 meses, sobre un trigo, sobre un vicia. Evidentemente, veamos de esta distribución solamente la rayita acá que nos da el medio, y fíjense que siempre sobre el trigo vamos a tener las menores disponibilidades de nitrógeno, que es algo que nosotros esperamos. Fíjense, con la arveja y soja tenemos, aún siendo una arveja un cultivo antecesor, una soja vamos a tener disponibilidad un poco más alta, porque tenemos
en el caso del barbecho tenemos un largo periodo de mineralización, y si aplicamos un cultivo de cobertura como vicia tenemos una mayor disponibilidad en general. Todo tiene que ver esto, porque en el caso del cultivo de cobertura lo estamos dejando, lo estamos cosechando y nos está quedando para el cultivo siguiente, ¿no? Eso hace que muchas veces, si juntamos varios ensayos, fíjense en la curva de respuesta de maíz tardío sobre lo que está puesto acá, digamos acá a la izquierda, lo que está en amarillo sobre vicia, y lo que está acá abajo sobre trigo. Una alta respuesta cuando tenemos sobre trigo, y cuando tenemos sobre vicia, casi nada de respuesta, o muy baja respuesta. Nosotros tenemos algunas estimaciones que nos muestran que necesitamos cosechar aproximadamente vicias de 5.000 kilos para no tener respuesta en los maíces que le siguen de 10, 11 toneladas. Eso varía de acuerdo a cada razón. Y lo otro que les dejo de esto para ir pensando, fíjense que estos son respuesta a la fertilización en maíz tardío sobre arvejas o vicias con y sin inoculación. Y esto es algo importante para ver cómo nosotros decisiones de manejo en inoculante puede estar afectándonos la respuesta a un cultivo siguiente. Fíjense, los circulitos llenos acá verde es una vicia inoculada, o sea, bien inoculada y fertilizada. Fíjense que no hay respuesta a la fertilización en el maíz siguiente. Fíjense que los mismos circulitos, pero abiertos acá, nos están mostrando que cuando nosotros no inoculamos la vicia, tenemos respuesta a la fertilización. ¿Por qué? Porque ese efecto del cultivo de cobertura vicia lo tenemos siempre que la vicia sea inoculada. Hacer una vicia sin inocular, sobre todo que no tenemos historiales de vicia en nuestros sistemas, me parece que sería como no tener el efecto que estamos buscando sobre el cultivo, ¿no? Casi un 30% de respuesta. Bueno, creo que voy a ir un poco rápido porque se me va a caer el tiempo. Hablemos un poco del fósforo, que era el otro nutriente. Acordémonos que tenemos dos opciones. La primera, que es importante, que sería en rojo, que es satisfacer la demanda del cultivo, ¿no? Y la otra es un nutriente de baja movilidad, ya digo que se mueve por difusión. Podemos tener efectos acumulados de residuales, porque si el fósforo no se lava, generalmente puede permanecer en el suelo absorbido, y puede generarme, si yo hago aplicaciones por encima de la demanda del cultivo, ese fósforo que está dando vuelta queda en fracciones dentro del suelo que puede estar disponible por los cultivos siguientes. ¿Cuál es la metodología? Acá también les voy a mostrar maíz y soja, hicimos un relevamiento similar, ya tesis de Adrián Corredo, hace un par de años, mostrando diferentes ensayos para mostrarnos cómo es la respuesta a la fertilización. Lo hicimos en maíz y en soja, ¿no? Ya, nitrógeno en soja dijimos que no. Nuestra forma de diagnosticar esto es a través del fósforo Bray, un indicador de la fertilidad del suelo a 20 centímetros, y fíjense lo que está puesto acá como RR, acá R en interrogativo, 100% significa que no responde a la fertilización. Todo lo que esté por debajo de 100% significa algún grado de respuesta a la fertilización. En esos casi 500 ensayos en soja y más de 300 en maíz. Lo que nos permite definir estas curvas es un umbral, o sea, usamos una función de respuesta, y generalmente, fíjense, el umbral que hay en maíz va entre 10 y 12. ¿Qué significa el umbral? Que si nosotros tenemos un valor por debajo de 10, 12 partes por millón, tenemos una alta probabilidad de tener respuesta a la fertilización con fósforo en soja. O sea que el suelo va a estar deficiente, va a ser ese cilindrito todo chiquito. Fíjense que en soja y maíz los umbrales eran bastante diferentes. Quisimos comparar esto, ¿no? Quisimos compararlo a ver si los dos cultivos son diferentes. Entonces, son casi un total de 1000 datos que teníamos de todos los ensayos que veíamos. Vimos, comparando ese umbral en maíz y en soja, no era diferente entre sí. Fíjense que se cruzan las dos líneas en ese gráfico, lo cual nos está diciendo de que si yo encuentro, no significa que si yo encuentro 12 partes por millón, la soja se lo banca más que el maíz. Los dos cultivos van a tener una alta probabilidad de respuesta. Para eso me sirve el análisis de suelo a 20 centímetros. El otro factor importante a tener en cuenta cuando hablamos de fósforo y hablamos de respuesta es la textura del suelo. Y fíjense que un suelo de textura más gruesa, algodones si quieren, comparado con tipos más fina, hay diferencia. O sea, esto sí, puede ser que nosotros empecemos a tener más probabilidad de respuesta a valores más bajos de fósforo en texturas más finas, texturas de argidoles vérticos o bretisoles. Cuando vamos a texturas más gruesas, ¿no? El umbral se corre un poquito. Y tiene que ver mucho esto con la capacidad buffer que le llamamos el suelo. La capacidad buffer es la capacidad que tiene el suelo de
reponerte el fósforo que está en la solución. Y los suelos de textura más gruesa, al retener menos, tienen esa menor capacidad de retención y pueden ser que sean más sensibles o muestren más respuesta a la fertilización fosfatada mucho más temprano que un suelo de textura más fina. El suelo es importante definirlo para lo que es la respuesta a la fertilización. Y independientemente del suelo, siempre lo que era maíz y soja era básicamente lo mismo. Entonces el suelo es importante. Esto para mostrar alguna curva de respuesta. Esto, fíjense, el General Villegas, la tercera zona de ustedes, esto era en el centro de Santa Fe, esto en Tucumán, pero mostrar diferentes suelos, y fíjense que para diferentes ambientes, la dosis que nosotros tendríamos que estar aplicando para satisfacer la demanda va entre 7, casi 10 kilos de fósforo, que es básicamente lo que nosotros llamamos la dosis de arrancador, ¿no? O sea, que ahí es donde obtenemos la respuesta del cultivo. Cultivos que tengan baja contenido de fósforo van a estar respondiendo con esas dosis de arrancadores. Todo lo que aplique por encima de eso nos va a estar de alguna forma destinándose en alguna fracción que puede estar disponible en el largo plazo. ¿Estamos? Esta es la famosa, esto es respuesta en soja. En el largo plazo, ¿cómo es esto en el largo plazo? Fíjense que lo que está puesto acá es, vamos a agarrar un ejemplo, es la remoción de fósforo que hay y el fósforo gray en el suelo. Lo que está puesto como en negrito es la remoción que hay, que depende de los rendimientos de los cultivos, y en la medida que nosotros, lo que está en azul, el fósforo gray, si nosotros pasan años, estos son los cultivos sucesivos en diferentes rotaciones, siempre que no repongamos, vamos a tener disminución en el fósforo gray. Siempre la extracción va a ser más. Y yo uso este gráfico para ejemplificar esto, que es bastante práctico, en el cual nosotros, esto es un resultado de la red CREA, Sur Santa Fe de fertilización. Lo que está puesto acá en el I es el fósforo gray, o sea, el indicador mío de la fertilización fosfatada. Lo que está puesto acá en el eje X es el balance acumulado de fósforo. Yo acá le he puesto 0. ¿0 qué significa? Que la cantidad que se aplica de fósforo fertilizante es igual a la que se extrae con el, ¿no? O sea, el balance 0. Neutro, se quiere llamar. Entonces, lo que está arriba es un suelo eficiente con menos de 20 partes por millón, lo que está debajo es un suelo con mayor a 40, suelo con alta suficiencia de fósforo. Vamos al de arriba. Fíjense que nosotros, si vamos a la izquierda, con balances negativos, la caída es lenta, la caída de fósforos cae, pero muy lentamente, pero la recuperación de suelos, cuando nosotros ponemos muy por encima, es alta. Casi 4 partes por millón por cada 10 kilos de balance positivo por cada 10 kilos más de fósforo que esté aplicando por encima de la extracción, ¿no? Si vamos a un suelo con alto nivel de fertilidad fosfatada, como en este caso, más de 20, 40 partes por millón, fíjense que si nosotros, evidentemente, si ponemos más fósforo a un suelo que tiene mucho fósforo, no vamos a tener un incremento en la cantidad, saturamos la capacidad del suelo de poder sostener el fósforo, pero si nosotros hacemos no se aplica fósforo en los suelos esos ricos, es una caída rápida. Fíjense, son casi 2 partes por millón por cada 10 kilos de balance negativo que tengamos. Entonces, esto es importante al momento de tener, o sea que yo, teniendo en cuenta lo de arriba, y es muy probable que nosotros estemos en esto, lo de acá abajo, yo diría que son suelos en el norte, Santiago del Estero, la región chaqueña, pero en la región nuestra, en la región pampeana, nosotros no están trabajando ustedes, vamos a tener estos ambientes, y es probable que tengamos aplicaciones por encima, nos estén mejorando un poco la capacidad del suelo de poder mejorar la fertilización fosfatada. Este es otro ejemplo, mostrando que era una rotación de 4 ciclos, fíjense, de 4 ciclos de maíz, soja, trigo, soja, aplicamos 20 kilos, en esos 2 ciclos, 20 kilos de fósforo en trigo y en maíz en cada año, 80 kilos de fósforo, un montón de fósforo, 160, y fíjense que tiene un balance casi negativo, teniendo una extracción teórica, solamente balances positivos, haciendo en relación a exportación, aplicación de 60 kilos, pero si vemos el indicador del suelo, fíjense que evidentemente sin fertilización quedó en los mismos niveles iniciales, y con 80 kilos de fertilizante, o sea, aplicando un poquito más por encima del arrancador, podemos llegar casi al nivel de 15, que podemos tomarlo como umbral de respuesta de todos los cultivos.
y generalmente hacemos balances positivos cuando aplicamos dosis muy por encima de eso, o sea, por encima de ese umbral. Con lo cual nos está mostrando cuánto nos está costando. Este cálculo nos hacía casi 8, con el cultivo 8 kilos de fósforo para aumentar una parte por millón del suelo. ¿Estamos? Entonces, es importante tener en cuenta que la reconstrucción es fácil. Entonces, ¿qué hacemos en un ambiente o una situación de fertilización como la que tenemos ahora del precio de fertilizantes? Porque los fertilizantes fosfatados están bien. Es evidente que si nuestro suelo es deficiente, nosotros no podemos dejar de fertilizar. La fertilización tiene que seguir siendo una herramienta fundamental para poder sostener la producción. La historia está en que es probable que estos no sean años para reconstruir. Es probable que aquel que hizo bien los deberes y estuvo construyendo de a poco el fósforo va a poder tomar algún grado de libertad para poder trabajar, pero aquel que tiene un suelo con 5, 10, 12 partes por millón va a ser altamente deficiente, altamente probable, y hay que tratar de aplicarle cuanto menos la fertilización fosfatada de la demanda del cultivo, que son esos 10 kilos de fósforo, como mínimo. Otro nutriente que nos está, acá lo pongo rápido, porque no quería ser muy plomo con la presentación, para como que es online, que hace que el azufre nos ayuda mucho. Este es un ejemplo de, nos ayuda mucho, sobre todo complementa muy bien con la fertilización nitrogenada. Generalmente los lotes deficientes en azufre, lo han oído en muchas veces, son aquellos lotes que han tenido mucha degradación, que han tenido pérdidas de materia orgánica, y si bien en los últimos 10 años se aplicó un montón de azufre con fertilizantes del tipo superfosfato simple, porque tiene un alto grado, yo creo que el otro factor a tener en cuenta para identificar un lote de deficiencia en azufre es el nivel de cuánto fertilizante azufrado aplica en los últimos años. Porque el azufre no se exporta a la misma tasa que el fósforo. El azufre se exporta para los cultivos generalmente el índice de cosecha, o sea, lo que se exporta con el grano es un 50%, si comparamos con el 80% que se exporta con el fósforo, es mucho menor, con lo cual, si nosotros estuvimos fertilizando en el último año, esperemos que hayamos corregido. Si no lo estuve fertilizando, es probable que tenga algún tipo de respuesta. Es mayor en los suelos que tengan mayor porcentaje de arena. Lo que yo quería mostrarles es que muchas veces a un suelo con mediana deficiencia o moderada, nosotros lo que obtenemos es una potenciación del efecto de la fertilización nitrogenada. Fíjense que esto es dosis de fertilizante nitrogenado en trigo, este es el nitrógeno absorbido, y fíjense que cuando no tenía azufre, que es S1 acá, sin azufre, tenemos un 40% de absorción de nitrógeno, y aumentamos casi un 70% de absorción. O sea, hacemos que el cultivo absorba más nitrógeno cuando tiene la fertilización azufre a una mayor eficiencia. Eso generalmente lleva a una mayor eficiencia, no lo tengo acá, pero en este experimento nosotros lo que vimos es si nosotros por cada kilo de eficiencia que tenía era 10 kilos de rendimiento por kilo de nitrógeno aplicado, cuando no aplicamos azufre, se me iba casi 15 kilos de rendimiento por kilo de nitrógeno aplicado cuando aplicamos azufre, por lo cual nos mejora un poco la eficiencia y no hace esto una nutrición balanceada de poder nivelar un poco. Lo que significa que si nosotros estamos en un suelo que tenga deficiencia, no lo aplicamos, tengamos una menor posibilidad de tener rendimiento, mayor eficiencia. Lo otro interesante del azufre está que, al igual que el fósforo, también lo podemos manejar en el largo plazo. Fíjense, estos son varios ensayos, son ensayos viejos, pero que nos muestran lo mismo. Fíjense que lo que hemos probado acá era poner un testigo, que son los blancos, son 5 sitios. En los 5 sitios hubo respuesta significativa a la fertilización con azufre, y en el ensayo lo que nosotros era aplicar en el trigo, aplicar todo, la dosis completa para el trigo y la soja, o sea, no solamente la dosis del trigo, y fíjense que aplicarlo eso, o la misma dosis, dividida en cada cultivo, será aplicar la mitad en el trigo, la mitad en la soja, nos daba el mismo rendimiento. Con lo cual nosotros, los dobles cultivos, recomendamos tanto para fósforo como para azufre, hacer las aplicaciones juntas al trigo. Sobre todo porque fósforo y azufre son nutrientes que tienen una movilidad baja o media. Nos pueden tener efectos residuales. Y finalmente, para poder dejar un espacio de preguntas, tenemos nosotros herramientas ahora. Fíjense que en el caso acá a la derecha les pongo algún tipo de maíz, les mostré algo de trigo, pero el maíz y en soja también hemos visto algo parecido. Cuando tenemos deficiencia de azufre, con 10, 12 kilos de azufre, nosotros satisfacemos la demanda y corregimos esa deficiencia parcial. Fíjense que tenemos herramientas para identificar lo que es
deficiencia de zinc en el suelo. Esto es acá, lo que estoy mostrando acá a la izquierda de arriba, es en maíz, esto es en trigo acá abajo, y ambos tienen que ver mucho con lo que contaba la dinámica del fósforo, ambos con una parte por millón, 1,2 partes por millón, por debajo de una parte por millón, que es el número que tenemos, generalmente obtenemos una alta probabilidad de respuesta al zinc. Con lo cual empecemos a monitorear, vamos a muestrear el suelo, vamos a hacer 20, cuánto tiene, y además de medir fósforo, la materia orgánica y el pH, que es el clásico que siempre hacemos, empecemos a pedir algunos otros nutrientes. Yo recomiendo hacer el zinc, que es un nutriente que nos va a estar molestando en cuanto a la deficiencia, hay mucha variabilidad, y empecemos a pedir otros datos, ¿no? Hagamos potasio, porque potasio, si bien no estamos en nivel de respuesta, tenemos que ver dónde estamos puestos. Algunos ensayos de Ventimiglia ahí en el sur, en el sudeste, en las lomas, ahí de la zona de 9 de julio, nos mostró algún tipo de tendencia, las lomas son las menos fértiles, a alguna aplicación de potasio. Tengamos en cuenta algún nutriente como el boro, fíjense que boro también por debajo de 0,7 ya empieza a haber respuesta a la fertilización en soja, con lo cual empecemos a muestrarlo. Y si quieren también hagamos las bases, hagamos calcio, magnesio, y veamos qué proporción de base tenemos en los suelos nuestros. Yo creo que si bien uno quiere hacer el mínimo de determinaciones, hacer el muestreo de suelos, veamos cuál es la fertilidad que tenemos actual en nuestro suelo y ubicarnos donde estamos parados. Eso nos va a dar una buena valor relativo de la fertilidad de nosotros. Entonces, han sido degradados, hicimos fertilizar en los años anteriores, veamos qué es lo que hemos fertilizado y qué es lo que no hemos aplicado, porque eso nos va a dar un balance bueno de lo que tenemos, ¿no? Entonces, voy a ir cerrando un poquito, ¿no? Esto es fertilización integral. Yo creo que la charla es grandísima, todos los cultivos, pero yo lo que traté de hacer en esta charla es tratar de poner parámetros comunes, conceptos comunes que nos pueden servir para todos los cultivos. Ustedes se han fijado que a lo largo de la charla yo he pasado de la soja al trigo, no he fijado algo muy específico, porque en realidad lo que nosotros hacemos es una recomendación integral. Entonces, el muestreo de suelo es el punto de partida para planificar el uso de fertilizantes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Tenemos bajo uso de análisis. Si quieren, sabemos que tenemos que hacer análisis del suelo por zonas homogéneas, en las cuales podemos caracterizar lo mejor posible. Si hacemos manejo sitio específico, manejo por zonas, es lo mejor. La zona de ustedes es algo que me parece que es relevante, separar al menos 2, 3 zonas. Hay bastante trabajo, ya lo han escuchado en la zona, para poder realizarlo, porque la fertilidad varía mucho más que en los suelos planos. Yo creo que en el caso del nitrógeno es importante establecer el rendimiento objetivo para definir cuánto nitrógeno aplicar. Lo que tenemos, es importante saber cuál es el potencial al que quiero aspirar. Y ante el escenario de precios actual, lo primero, en los suelos que hay deficiencia, hay que aplicar fertilizante o hay que fertilizar o buscar una estrategia para nutrir nuestro cultivo. En el caso, si quieren, el nitrógeno, ver la historia que puse con un cultivo de cobertura leguminosa que me estoy fijando, pero los suelos van a tener deficiencia para mantener nuestra producción que estamos aspirando. Yo diría que en el escenario, los nutrientes de baja movilidad como el fósforo y el azufre, nos manejemos dentro de lo que es la demanda del cultivo, estas dosis de arrancadores, por ahora, hasta que, sobre todo cuando tenemos una dosis, nivel de fósforo bastante bajo en el suelo, ¿no? Tal vez no sea un momento para construir este año, o ver, hay que esperar todo, se acaba la guerra y cambian los precios de los fertilizantes dentro de 2 meses, estemos medios atentos a esa relación de precios. Y los nutrientes de alta movilidad, manejarnos con la relación de precios de dosis fertilizante, porque mañana aumenta un poco el grano y la relación va a estar favoreciendo un poco más. Entonces, yo creo que es esto. No tenemos que, algunos dicen, no voy a aplicar fósforo, no voy a aplicar azufre, porque no, y no sé, analicémoslo, pero no sería bueno cortar con una cadena positiva en la cual tenemos que nutrir para mejorar la fertilidad general de la rotación y la secuencia de cultivo. Bueno, yo hice gracias, me gustaría que hubiera preguntas, la verdad que hay mucho para discutir de esto, pero en base a estas bases del manejo nutricional, podemos ver cómo ver la fertilización no como una práctica solo en el cultivo, sino que es una herramienta para el manejo de mi secuencia y una intensificación sustentable de la producción. Bueno, si hay preguntas en el público. Hola Fernando, buenas noches. Alfredo Ruggero te habla.
de acá del Círculo de ¿Cómo te va? Ingenieros de 9 de Julio. ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, excelente la presentación. Che, te voy leyendo las preguntas que tenemos. Vale. Bueno, si realizás un cultivo de servicio con 20 kilos de vicia y 10 kilos de centeno, y luego vamos a un maíz tardío, ¿cuándo nos recomendás hacer el análisis de suelo y cuándo nos recomendás hacer la fertilización nitrogenada? Esto para un suelo Bien. aprudol típico de Villegas. Está bien. O sea, nos estamos yendo hacia la historia del momento de aplicación. Bueno, yo haría un análisis sobre la siembra. Si bien muchas veces lo que pasa, está buena la pregunta porque lo primero que vamos a ver es cuándo secamos el cultivo para hacer un maíz tardío, ¿no? Porque tenemos que secarlo para acumular un poco de agua para poder seguir. Yo haría un análisis de la siembra para tener algún tipo de idea de cuál es la disponibilidad. Tenemos algún tipo de dudas acerca de, porque durante el ciclo el cultivo se va desmineralizando. Yo usaría las curvas de respuesta que tenemos ahora, en base al contenido de nitrato, aun cuando tengamos un error, porque no tenemos una cuantificación exacta. Pero lo que sí no podemos es posponer mucho el momento de fertilización, porque el crecimiento del cultivo de maíz, viste, crece rápido y no tienes mucha oportunidad, a no ser que tengas un lote chico y una maquinaria que te lo permita. Pero yo haría el análisis de la siembra y corregiría en base a los umbrales que les vamos en el conteo de maíz. Está bien. Tengo otra pregunta parecida. Dice, ¿cuántos kilos de nitrógeno aporta una vicia inoculada como cultivo de servicio en promedio? Sí, y una vicia inoculada te está aportando entre el suelo y el fertilizante aproximadamente unas vicias de 5.000 kilos, te está aportando unos 200 kilos de nitrógeno, va a estar aportando en total la vicia, ¿viste? No son 200 kilos de nitrógeno que van al cultivo de maíz. Generalmente con esos 150 kilos de nitrógeno el cultivo de maíz no responde a la fertilización, con lo cual está suficiente. Lo que nosotros hemos visto es que esa cantidad de biomasa, 5.000 kilos, y esa cantidad de nitrógeno que está, se va viendo hasta en efectos en el cultivo siguiente. Hemos probado en el trigo, por ejemplo, y existe un efecto residual. Es importante tener en cuenta, porque no es lo que fija, porque lo que fija puede ser un 60% de esos 200 kilos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la vicia produce menos biomasa, va a ser menos el aporte, y el problema es que tengamos... Nosotros por debajo de 5.000 kilos de vicia hemos tenido algún tipo de respuesta pequeña a la fertilización nitrogenada, para que tengan una idea. Está bien. Respecto al cultivo de trigo, ¿cómo recomendás la aplicación de nitrógeno? ¿Todo de entrada para tener un mayor macollaje o repartir dosis? Y repartir dosis, ¿cómo sería? porque digamos, repartir dosis lo podemos aplicar durante todo el ciclo. Solo que si vamos a apuntar al rendimiento, uno podría apuntar. Tenemos el trigo, tenemos facilidad que no tenemos, o tenemos muy poca probabilidad de pérdida porque depende de la lluvia que tenga durante el ciclo, ¿no? Entonces, uno podría apuntar a dosis entera o dividir 50 y 50, por ejemplo, al inicio del macollaje, o sea, cuando el cultivo tiene 5 hojitas, antes de que empiece el macollaje. Porque necesitamos una lluvia, cuando dividimos después, necesitamos una lluvia que nos incorpore el fertilizante. No demorarme más de eso, porque necesitamos algo de 10 milímetros para que nos pueda incorporar el fertilizante. Y nosotros los resultados que hemos tenido no nos han mostrado diferencias entre la siembra y dividido, con lo cual uno podría manejarse con cualquiera de las dos de acuerdo al precio, la logística que tenga cada uno. Hay algunas referencias ahora de incorporarlo previamente, pero no estamos muy seguros acerca de la respuesta diferencial, ¿no? Yo apuntaría el macollaje a que tenga una alta disponibilidad inicial para no perder el rendimiento. Y esta misma pregunta para maíz. En el caso del maíz, el concepto es el mismo, porque el momento es muy logístico, ¿no? Y la fuente que estemos utilizando. Sí hay algún tipo de diferencia, y sí, porque llueve un poquito más, y sobre todo nosotros de ustedes, que dividiéndola puede tener algún tipo de mayor eficiencia, dividiendo la dosis, dividiendo 50 y 50, 60 y 40, de acuerdo a lo que querrás hacer. Ahí sí sería diferente. Otra pregunta. En suelos arenosos, a pludoles, pusiste referencia hasta 200 kg de N para maíz. ¿Harías una recomendación parecida para trigo, sabiendo que hay mayor agua disponible en la época de cultivo de invierno? ¿Cómo sería? O sea, de vuelta, se me la pongo. Vos hiciste referencia hasta 200 kg de N para cultivo de maíz, y esa misma recomendación la llevarías para trigo, sabiendo que en el cultivo de trigo tenés mayor disponibilidad de agua.
de 200N menos X supongo que es el umbral de ese. Sí. El umbral definido por el potencial de rendimiento, básicamente, primero, ¿viste? Entonces, ese 200 es para un potencial de rendimiento determinado. Ese 200, llevarlo a trigo, es diferente, porque solo los umbrales son 150, 160 menos X, porque es otro cultivo, otra demanda, teniendo en cuenta al rendimiento como factor de la demanda. No hablamos de calidad. Generalmente en trigo lo que pasa es que nos quedamos cortos de nitrógeno. Creo que esa es la pregunta. ¿Sí? Otra pregunta. Uso de micorrizas de maíz, ¿cómo lo ves? Gracias por la pregunta. Las micorrizas existen en el suelo naturalmente, hacen algún tipo de aporte. Lo que pasa es que los inoculantes con micorrizas no son efectivos, ¿no? O sea, una cosa, las micorrizas se venden como, que en realidad es lo que hace la micorriza naturalmente en el suelo, que es aportarte algún micronutriente, aumentar la superficie de exploración. Hay un montón de micorrizas en el suelo nuestro. Ahora, el inoculante de micorriza en cultivos de grano no se puede hacer, porque no hay interacción, porque no se mantiene la micorriza en el inoculante, digamos. Está bien, clarito. Bueno, no hay más preguntas. Sí. Para que me avisen que hay una más. Ya te la leo. Te la leo. Teniendo en cuenta la ganancia genética de nuevos genotipos de trigo, ¿cada cuántos años se debería actualizar las variedades evaluadas para ajustar curvas de calibración por zonas edafoclimáticas? Mira, nosotros para aislarnos un poco de eso, de hecho, las curvas, fíjate que yo la mostré en el 92, después una de 150 que iba aumentando, que, para aislarnos de eso, el progreso genético grande fue entre el 2005 2015, un gran progreso genético, o sea, la variedad aumentaron muchísimo el rendimiento, y nosotros estamos en un trabajo ahora para poder abarcar la mayor cantidad de potenciales de rendimiento, usando el rendimiento como variable, independientemente si fue en el sudeste, acá en el norte evidentemente tenemos menos potencial, y juntando todo, como hicimos con maíz, por ejemplo, esa curva de maíz que hacemos por potencial de rendimiento, incluida desde el sudeste hasta el norte de Santa Fe. Y eso nos estaría dando una idea acerca de esa ganancia genética. Lo que sí en trigo puede ser que lo que sea diferente es la cuestión de contenido de proteína, variedades con un grupo u otro, que puede tener un tipo de requerimiento diferente que sí se ha visto. Está bien, perfecto. Bueno, no hay más preguntas. En nombre acá de las 4 instituciones organizadoras, te queremos agradecer. Excelente la presentación. Así que muchísimas gracias. No, cualquier cosa, estamos disponibles. Así que espero que haya servido algo. Bueno, muchas gracias. No, y aprovecho para hacer el cierre y les queremos agradecer a todas las empresas que nos auspician, que gracias a ellas podemos llevar adelante este proyecto. Les recuerdo que esta charla queda grabada, así que pueden entrar a volver a verla cuando quieran. Ya tenemos programada la próxima reunión, que va a ser el 18 de mayo, sobre cultivo de trigo, se va a hablar sobre sanidad. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos la próxima.